A nombre de nuestra casa de estudios, nuestra Sociedad Científica de Estudiantes, la Universidad Privada Franz Tamayo, sede del Alto, agradecemos de antemano su participación al evento de hoy, para lo cual les pido por favor que sus micrófonos, sus cámaras de videos las mantengan apagadas, por favor. Si tienen alguna duda o pregunta sobre la conferencia, al final de ellas se las va a responder nuestro ponente, para lo cual vayan escribiéndolos en el chat de Zoom. También se les informa que el link de asistencia se mandará al final del evento. Sin más que decir, tenemos a un distinguido ponente, que es el doctor Álvaro David Lima Paco, especialista en medicina interna del Hospital Obrero número 1, médico internista en el Hospital del Norte y La Portada, docente asistencial de la Residencia de Medicina Interna del Hospital del Norte. En esta ocasión, siendo el Día Mundial contra la Hepatitis, hablaremos de este tema muy importante, para lo cual le cedo la palabra al doctor Álvaro David Lima Paco. Muchas gracias por la presentación. Bueno, encantado de poder compartir este momento con todos ustedes y pues agradecido también por su participación posterior. Bueno, ya entrando en materia y bueno, considerando que hoy es 28 de julio, precisamente se recuerda el Día Mundial contra la Hepatitis, ya declarado esto por la OMS. Vamos a hacer énfasis en las patologías virales que afectan la parte hepática como tal. Básicamente las más importantes, las que producen mucha comorbilidad y pues también una alta mortalidad consecuente a su infección, pues generalmente son la hepatitis B y la hepatitis C. Me presento nuevamente, soy el doctor Álvaro Lima, médico internista, como ya lo ha comentado el doctor, y pues agradecido por estar nuevamente con ustedes. Quiero empezar con esta diapositiva. Es bastante llamativa, con el título en mayúsculas muy resaltado, que indica las hepatitis matan. Miren, alrededor o al menos el 60% de los casos de cáncer de hígado que se deben a pruebas y tratamientos tardíos de hepatitis B y hepatitis C. En las Américas, la hepatitis mata más gente que el VIH, la tuberculosis y la malaria, todos en conjunto. O sea, sí es una enfermedad que pues tiene una gran repercusión en el estado de salud de nuestra población. Bien, el diagnóstico y tratamiento a tiempo salva vidas. Y esto ya está muy bien establecido por varios estudios, varias guías internacionales de sociedades importantes como la Sociedad Norteamericana y la Sociedad Europea de Hepatología, quienes pues recomiendan que un diagnóstico oportuno y un tratamiento de la misma manera precoz, pues ayudan a que estos pacientes no lleguen a la comorbilidad o a la etapa complicada de estas enfermedades, que generalmente son la hepatopatía crónica, la cirrosis como tal, y pues lamentablemente en muchos casos incluso el cáncer hepatocelular, ¿no? Ya entrando en materia y a modo de introducción, quiero comentar que, por ejemplo, en el 2013 la hepatitis viral, vale decir la hepatitis B y la hepatitis C, fue la séptima causa principal de muerte en todo el mundo. Solo pues por delante las enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y otras enfermedades, por ejemplo, neoplásicas que han estado delante de este tipo de patologías. Pero sin embargo, aún así, la repercusión de estas dos infecciones, la hepatitis B y la hepatitis C, sigue siendo muy importante a nivel mundial. Se atribuyó al cáncer de hígado y a la cirrosis como causa principal de mortalidad en este grupo de pacientes. Como les había comentado, generalmente son los estadios avanzados y las complicaciones que se producen a raíz de la infección con este tipo de virus. Bien, si bien el tema en general es hepatitis virales, quiero hacer énfasis en estos dos
tipos de hepatitis, la hepatitis B y la hepatitis C, que son los que más comorbilidad pues producen en los pacientes y también son los que llevan a los estadios más complejos de manejo y también en muchos casos hasta la muerte, ¿no? Empezando con la hepatitis B. Ya conocemos varios datos generales de la hepatitis B, que es una enfermedad viral que está causada por un virus DNA. Este virus pues va a replicarse a nivel principalmente de tejido hepático, va a producir lesión en este órgano. Sin embargo, pues tiene distintas fases y distintas etapas en la infección como tal. Quiero empezar con la parte de la epidemiología, que me parece que en este día es tal vez una de las cosas más importantes que deberíamos considerar y realmente reflexionar acerca de la magnitud que tiene esta enfermedad a nivel mundial y también en las Américas y propiamente en nuestro país, ¿no? Se estima que hay 2 millones de personas que tienen evidencia de infección pasada o presente pues, por el virus de la hepatitis B. Se calcula que 257 millones de individuos son portadores crónicos del virus de la hepatitis B. Su prevalencia va a depender mucho del área geográfica que nos vayamos a encontrar a nivel mundial. Con un ejemplo, por ejemplo, a nivel de las Américas, tenemos una prevalencia baja del 0.4 al 1.6%. Es dentro de las prevalencias más bajas a nivel mundial. En contraste, por ejemplo, en nivel de África es donde más altas tasas de prevalencia tenemos en cuanto a la infección por el virus de la hepatitis B, con unas tasas llegando al 4.6 hasta el 8.5%. Son tasas muy altas para esta enfermedad. Ya tenemos el resto de áreas a nivel mundial, por ejemplo, con tasas todavía bajas, las de Europa, 1.2 a 2.6, ya moderadas, por ejemplo, Mediterráneo Oriental, con una tasa de 2.6 al 4.3%, que aún así siguen siendo altas, pero recalcando, ¿no?, que la parte más importante o donde la prevalencia es más alta es a nivel en la región de África, ¿no? Bien, la OMS estimó que el 2015 había 257 millones de portadores del virus de la hepatitis B y que de esa cantidad de portadores, un 88.700 habían fallecido ese año. O sea, son números muy, muy grandes de pacientes, de personas que han fallecido a consecuencia de esta infección. En América, cada año se diagnostican 10.000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B. Y a consecuencia de esto, también la mortalidad anual por esta infección generalmente borra alrededor de los 23.000 pacientes fallecidos. De esta cantidad pues, que se van diagnosticando anualmente y las tasas acumuladas que se van registrando, se considera de que solo el 18% de las personas con hepatitis B van a tener, van a llegar al diagnóstico como tal. Y de ese 18%, solo un 3% va a recibir el tratamiento efectivo antiviral. Son tasas, son números muy bajos, porcentajes muy bajos, por ejemplo, en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Esto nos hace reflexionar en que hay cosas que tenemos que ir cambiando, hay cosas que tenemos que ir mejorando desde el diagnóstico, el abordaje y también el reconocimiento. Y desde luego la deficiencia más importante que tenemos en esta parte del mundo es la accesibilidad al tratamiento. Bien, en cuanto a la edad de infección, generalmente está inversamente relacionada con el riesgo de cronicidad. Vale decir, por ejemplo, el riesgo de cronicidad en una edad perinatal es de un 90%. Es decir, a menor edad, mayor riesgo de cronicidad tenemos. Por ejemplo, en contraproducencia, por ejemplo, el riesgo de cronicidad en la edad adulta, ya cuando la infección es adquirida, llega alrededor de 5%, es decir, es mucho más baja. Y con un riesgo de cronicidad entre 1 a 5 años, cuando estamos en esta edad,
tenemos un 20-50% de riesgo de cronicidad. En cuanto a la transmisión, y esto me parece también muy importante que también nosotros podamos recalcarlo y conocer en algunos otros aspectos, es los mecanismos de transmisión que se dan en esta enfermedad, en este caso propiamente de la hepatitis B. La transmisión más importante sigue siendo la madre-hijo, en la cual se produce el paso del virus, del material genético del virus hacia al feto y también hacia el lactante, al momento del parto, por ejemplo, hacia el bebé, ¿no? Hacia el neonato. Esto todavía sigue siendo muy importante, sigue siendo uno de los mecanismos que está predominando, por ejemplo, a nivel mundial, especialmente en zonas donde las tasas de madres infectadas con el virus de la hepatitis B siguen siendo muy altas, por ejemplo, África. En cuanto a la parte del posparto, se considera de que todavía hay riesgo, pero sin embargo, el riesgo es muy bajo. Se había considerado en algún momento que la lactancia era un factor de riesgo, sin embargo, tras varios estudios se ha descartado y no se desaconseja la lactancia en el caso de que tengamos una madre portadora del virus de la hepatitis B hacia el neonato. Pero sí es importante que se tomen algunos recaudos necesarios que los vamos a ir comentando posteriormente. En cuanto a la transmisión parenteral, generalmente las transfusiones. Si bien esta en los últimos años ha sido, bueno, es un mecanismo que ha ido en descenso en cuanto a la cantidad de pacientes que se ven relacionados con este tipo de transmisión, todavía sigue siendo importante en algunos países, en los cuales todavía no se han adoptado un mecanismo de tamizaje adecuado de los derivados, de los hemoderivados para su transfusión. Actualmente en Bolivia contamos con un programa que pues va a evaluar el componente sanguíneo previo a la transfusión, con pruebas de rutina, entre estos involucra el virus de la hepatitis B. Por eso es que el riesgo es mínimo, pero aún así sigue siendo latente. La transmisión sexual. La transmisión sexual es un mecanismo de transmisión todavía importante en países ya desarrollados, generalmente en países de primer mundo, ¿no? Donde la transmisión sexual, especialmente las relaciones de tipo homosexual, vale decir, que involucran, por ejemplo, penetración anal, donde hay laceraciones de la mucosa y por ende exposición a los fluidos, en este caso sangre y semen, pues son los causantes primordiales de que varios pacientes pues vayan a adquirir la infección como tal. Sigue siendo un mecanismo importante y pues que todavía se tiene que seguir haciendo énfasis en la misma. El otro mecanismo es la inoculación percutánea. Este mecanismo generalmente se basa en el uso de drogas endovenosas, la presencia de tatuajes, es decir, la realización de tatuajes en lugares no garantizados, centros de acupuntura de la misma manera que no tengan un adecuado control como tal de sanidad, que pues son un factor de riesgo muy importante. Y esto también en países pues subdesarrollados, ¿no? Donde generalmente las medidas sanitarias no son las óptimas. El otro mecanismo de transmisión es las infecciones nosocomiales. A esto generalmente se va mucho a relacionar con el personal sanitario. Hay el mecanismo que es paciente-personal sanitario, en el que el paciente en realidad es el portador del virus de la hepatitis B y pues va a producir el contagio al personal sanitario generalmente por accidentes con agujas, accidentes con elementos punzocortantes, etcétera, etcétera, ¿no? En el cual nos veamos expuestos se vea expuesta la mucosa o heridas que tengamos a sangre contaminada, pues, del paciente, ¿no? También se ha descrito la transmisión mediante paciente a paciente. En países subdesarrollados, este mecanismo aún sigue siendo relativamente frecuente, en el cual por distintos motivos no se tiene acceso, digamos, a un material desechable,
en el cual se utiliza o se reutiliza muchos materiales y pues generalmente hay la transmisión de un paciente positivo portador del virus de la hepatitis B a un paciente pues que en el momento no lo tuvo, ¿no? Y este sigue siendo, como les digo, un factor muy, muy importante todavía. Se ha descrito actualmente en países desarrollados donde se están realizando los trasplantes especialmente de hígado, de riñón y también de células hematopoyéticas, que también se ha visto relacionado como mecanismo de transmisión el receptor de trasplante de, pues, de un órgano que ha estado infectado o ha estado sometido al virus de la hepatitis B. En este caso, el portador es el que va a realizar la donación y el receptor es quien adquiere a través del órgano pues, donado la infección como tal. El mecanismo es muy complicado. Se cree que todavía hay viabilidad del virus en los tejidos, especialmente en hígado. Repito que es el órgano que se ha visto relacionado con mayor frecuencia mediante este mecanismo. Pero todavía no se ha dilucidado exactamente los mecanismos de cómo se da esta transmisión, pero sin embargo ya está muy bien descrito a nivel mundial. Bien, en cuanto al modo de transmisión, como les había comentado, es muy, muy variable, ¿no? Según el área geográfica, pues va a depender mucho. Y ya les comentaba la transmisión madre-hijo predominantemente en zonas de alta prevalencia, donde pues las tasas son muy altas, como en África. La transmisión sexual y sanguínea son mayores en zonas de baja prevalencia. Cabe recalcar zonas de baja prevalencia como las Américas, Latinoamérica, donde todavía este sigue siendo uno de los mecanismos de transmisión más frecuentes. En cuanto a la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis B, bueno, clásicamente se lo ha catalogado como una infección aguda, generalmente es la principal en la cual uno se ve expuesto al virus como tal. Va a haber una elevación de las transaminasas, presencia del antígeno de superficie de hepatitis B, y pues va también a haber la inmunoglobulina M, que es en contra del antígeno core del virus de la hepatitis B, ¿no? Generalmente cuando tenemos presencia de estos marcadores, catalogamos un paciente pues como una infección aguda. Típicamente va a presentar un cuadro agudo con alzas térmicas, generalmente ictericia, malestar general, náuseas, vómitos, un cuadro típico de hepatitis, que generalmente esta puede autolimitarse en la mayor parte de los casos, pero sin embargo, pues en muchos casos puede llegar a la cronicidad, ¿no? Que tras el episodio agudo, la mayoría de los pacientes elimina como tal la infección sin necesidad de tratamiento como tal, pero sin embargo, muchos, a pesar de no presentar síntomas posteriores, pues llegan a la cronicidad. Y ya después comentamos la infección crónica. En realidad, esta infección crónica característicamente nos va a mostrar varias fases que enseguida les voy a detallar. Bien, lo que ya iba comentando previamente. Ya la infección crónica por hepatitis B nos va a dar varias fases. Las que antes, por ejemplo, se llamaban la de inmunotolerancia, la fase de inmunotolerancia, en la que inicialmente está elevado el antígeno de superficie, que lo pueden correlacionar con la línea roja, no sé si se puede observar en la pantalla. Característicamente en esta etapa va a estar muy elevado el DNA del virus de la hepatitis B, en realidad es donde más actividad de la enfermedad tenemos como tal. Esta actualmente se denomina ya en la terminología actual, descrita por las grandes sociedades, tanto europea como americana, la infección como infección crónica con antígeno de superficie positivo. Esto es muy importante. Ahora, cabe recalcar que en esta etapa, generalmente las transaminasas suelen estar dentro de parámetros normales. Por eso consideramos que es una fase de inmunotolerancia. No hay una reactividad propia del organismo hacia esta condición. Ya la próxima fase es la fase en la que va a haber un aclaramiento
propiamente la llamamos como fase de inmunoaclaramiento del virus de la hepatitis B, en la cual, si bien va a haber características ya de infección por hepatitis B, por ejemplo, se pueden elevar ya las transaminasas, generalmente va a disminuir la carga viral, es decir, la detección de DNA del virus de la hepatitis B, pero aún así todavía persiste los antígenos, el antígeno de superficie de hepatitis B, considerando este todavía positivo. Ya pasando a la fase de portador inactivo, ¿no? Es la típica fase de los pacientes que no presentan ningún síntoma en lo absoluto. Es más, no tienen ni siquiera en muchos casos elevación de las transaminasas, aunque posteriormente podría haber, como está también resaltado en el cuadro, en la gráfica, si hacemos correlación con ALT, sérico, nos muestra una elevación, ¿no? En picos que puede presentarse en la etapa final de esta fase como tal. Característicamente puede haber oscilaciones en cuanto a la carga viral, es decir, detectando DNA del virus de la hepatitis B. Consideramos que este paciente no va a tener síntomas o puede tener muy mínimos o solapados, y pues esta típica fase es en la que se encuentran la mayor parte de los pacientes. Y bueno, ya la última etapa, ¿no? Generalmente es donde el virus ya presenta inactividad. En muchos casos puede llegar a la remisión completa, o en algunos casos pues puede haber nuevamente exacerbaciones. Las manifestaciones clínicas, no hay mucho donde perderse. Las manifestaciones típicas de la hepatitis en general, no solamente por la hepatitis, el virus de la hepatitis B, pues vienen acompañadas, ¿no? De un cuadro general, ¿no? Náuseas, vómitos, hiporexia, malestar general, acompañado de esto, ictericia, fiebre, hepatomegalia en muchos de los casos, y esta puede ser incluso dolorosa. Así es que, pues ese es el típico cuadro agudo. Difícilmente por clínica podemos diferenciar de otros tipos de hepatitis. Ya cuando consideramos hepatitis crónica, en realidad ya, pues en muchos casos puede haber estigmas de enfermedad crónica como tal. Vale decir, por ejemplo, las complicaciones, ¿no? Ascitis, esplenomegalia, o los estigmas clásicos de hepatopatía crónica, ¿no? Eritema palmar, telangiectasias, disminución del vello púbico, etcétera, etcétera. Ginecomastia, pues con varios otros datos clínicos que puedan existir en la enfermedad hepática crónica, ¿no? Los estigmas. Muy bien. Ya considerando que estos pacientes pues tienen pues la sospecha de cursar una infección por hepatitis de cualquier índole, pues nosotros estamos obligados a realizar un screening o incluso ya el diagnóstico, ¿no? Cuando estamos considerando un screening, es decir, pacientes generalmente que no tienen molestias y demás, ¿no? Pues, pero ¿a quiénes debemos realizar la prueba? Es decir, ¿a quiénes debemos realizar el screening? Generalmente a pacientes que tienen signos y síntomas de hepatitis aguda o crónica. Ahora, en el caso de pacientes asintomáticos, nosotros tenemos que realizar el screening a los pacientes que tienen alto riesgo de exposición al virus de la hepatitis B, ¿no? Pacientes, por ejemplo, trabajadores de la salud, que somos muy expuestos a esta condición. Por ejemplo, conductas de riesgo, pacientes que tienen relaciones sexuales, como ya las habíamos mencionado, otros pacientes que tal vez por la comorbilidad o la condición de inmunosupresión, pues estamos obligados a descartar el virus de la hepatitis B, ya sea cualquier enfermedad inmunológica o pacientes que vayan a recibir tratamiento de inmunosupresión, pacientes que vayan a ser candidatos a trasplante y por último, pacientes con o portadores también del virus del VIH, ¿no? En estos casos, nosotros estamos obligados a realizar un screening para diagnosticar si corresponde el virus de la hepatitis B. ¿Qué pruebas debemos realizar? De ingreso o para realizar el screening no debemos realizar todo el panel que consta, ¿no? Para evaluar la infección por el virus de la hepatitis B. Inicialmente solo debemos pedir o solicitar el antígeno de superficie para virus de la hepatitis B y el anticuerpo antiantígeno de superficie de la hepatitis B. Estos dos marcadores generalmente nos orientan hacia
el diagnóstico de la infección por hepatitis B en cualquier paciente. Ahora, en situaciones especiales podemos solicitar la IgG antivirus de la hepatitis C, es decir, ante la cápsida, el antígeno core que llamamos, ¿no? Esto en situaciones especiales, las que había comentado, ¿no? Pacientes que van a recibir tratamiento de inmunosupresión, pacientes que ya tienen una condición, por ejemplo, portadores del VIH, que van a ser candidatos a trasplante de órganos, etcétera, etcétera. En esta condición, nosotros solicitamos la IgG antígeno core de la hepatitis B. Bien, acá les muestro dos tablas bastante abultadas, poco complejas de interpretar, pero pues me parecen que son dentro de las que cabe las más accesibles para su interpretación. Recordando que hay muchos marcadores, hay muchos antígenos en el virus de la hepatitis B, pues que hay que hacer una correlación pues de forma importante y adecuada para nosotros evaluar en qué fase se encuentra el paciente. ¿Ya? En la primera tabla, la que pueden ustedes observar en el lado izquierdo, muestro las distintas correlaciones con los marcadores laboratoriales y su interpretación hacia qué fase podría corresponder. Como les dije, es bastante engorroso. Es importante que nosotros conozcamos por lo menos la parte más fundamental. En cuanto a la primera parte, nos muestra claramente los marcadores de infección aguda, es decir, cuando nosotros consideramos de que un paciente está con una infección aguda como tal, en la que típicamente se va a elevar el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B, que es el primer marcador a encontrar. Posteriormente también podemos encontrar el antígeno E de virus de la hepatitis B, que también suele dar positivo en la mayor parte de los casos. Como les comentaba, es también importante en los casos seleccionados determinar la inmunoglobulina M antígeno C del virus de la hepatitis C, de la hepatitis B, perdón, que también nos traduciría infección activa. Y desde luego, cuantificar la carga viral catalogando el DNA del virus de la hepatitis B. Considerando estos marcadores y que también en muchos casos está elevada las transaminasas, pues nosotros consideramos que el paciente está en una fase inicial, ¿no? Y pues que está en la fase aguda, es decir, es una infección aguda por virus de la hepatitis B, que puede tener sus consideraciones, ¿no? Por ejemplo, la fase o periodo ventana, en la que típicamente el único marcador que puede estar elevado es la inmunoglobulina M antígeno C del virus de la hepatitis B, que pues en este caso, por lo que comentaba, en situaciones o en poblaciones especiales de inmunosupresión, es importante solicitarlo, ¿ya? Bien, ya cuando hablamos de cronicidad, esto es un poquito más complicado, pero generalmente catalogamos infección crónica cuando hay la presencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B mayor a 6 meses, ¿ya? Cuando tenemos la persistencia de este marcador, estamos obligados a completar el panel como tal, incluso la cuantificación de carga viral, para nosotros determinar en qué fase se encuentra el paciente. Bueno, típicamente igual están elevados el antígeno de superficie, el antígeno E también está elevado, muchas veces puede estar ya elevado, digamos, algunos otros marcadores propios de esta enfermedad, por ejemplo, el antígeno total el anticuerpo del antígeno total C del virus de la hepatitis B, que en este caso pues nos traduciría que estaría en la fase de inmunotolerancia. Generalmente en esta etapa, cabe recalcar, como les había comentado previamente, las transaminasas pueden estar normales o levemente elevadas. Es decir, es una fase en la que no hay mucha repercusión clínica, pero sí hay muchos componentes inmunológicos, marcadores inmunológicos que nos traducen infección. Bueno, ya pasando al otro cuadro, a la otra tabla, pues también nos ayuda mucho a interpretar los marcadores. Como podrán ver, en la primera columna están los test, es decir, los marcadores como tal, el resultado y la interpretación que nos va a dar.
básicamente es un resumen de lo que de la otra tabla, ya un poquito más pequeño, pero sin embargo que básicamente igual nos ayuda a dilucidar en qué etapa está de la infección está nuestro paciente con infección por virus de la hepatitis B. Muy bien, perdón. Ya habiendo dilucidado qué paciente pues pueda corresponder a una infección por hepatitis B, considerando el estado actual o en qué fase de la infección está, si está en una infección aguda, infección crónica, pues nosotros vamos a preguntarnos o realizarnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiénes o qué pacientes deben recibir el tratamiento? Esto es muy importante porque no todos los pacientes con infección por hepatitis B necesitan o van a requerir el tratamiento, pero es muy importante también tomar algunas consideraciones. Esta tabla me parece muy didáctica ya que nos muestra generalmente la, la consideración de un paciente con infección crónica ya por virus de la hepatitis B, considerando de que las infecciones agudas no se las trata. La infección crónica tiene sus consideraciones. Principalmente dividimos a un paciente o catalogamos si el paciente tiene cirrosis o no tiene cirrosis. Si tiene cirrosis, ya el paciente, como habrán podido notar, bajamos la flecha, nos dice o nos indica que inmediatamente podemos iniciar el tratamiento, pero si nosotros detectamos carga viral del virus de la hepatitis D, es decir, el DNA como tal. En ese caso, independientemente de las concentraciones de las transaminasas, estamos obligados a iniciar el tratamiento. Bien, en cuanto a los pacientes no cirróticos, ahí tenemos un poquito de discusión, pero sin embargo, la mayor parte de las sociedades internacionales concuerda, por ejemplo, que ¿qué pacientes no deberían recibir tratamiento antiviral? Por ejemplo, aquellos pacientes con solamente el antígeno de superficie, el antígeno E para el virus de la hepatitis B es positivo, pues no se debería tratar, se debería realizar los controles, se debería cuantificar la carga viral como tal. Si la carga viral supera los 2000, pues sería candidato. En este caso, no corresponde. Solamente se realiza controles y posteriormente el control de la carga viral 6 a 12 meses después. En los casos de que tengamos antígeno E del virus de la hepatitis B negativo, nosotros solicitamos carga viral nuevamente. Si tenemos una carga viral disminuida, solamente va a controles, pero los controles son más espaciados. En el caso de que la carga viral supere los 2000, no indica todavía tratamiento, pero el control debería ser más próximo, es decir, el control de las transaminasas de 3 a 6 meses posteriormente. La carga viral, una nueva en 12 meses, es decir, en un año, y pues ver si hay datos de fibrosis al año igual del control. Bien, en pacientes que no tienen cirrosis, pero tienen transaminasas elevadas o que están, transaminasas normales o ligeramente elevadas del valor normal. Además de esto, que tengan carga viral mayor a 2000 unidades ml y pues moderados datos de fibrosis. En este caso, pues se debe iniciar tratamiento. La otra consideración, pacientes con elevación más de 2 veces el valor normal de las transaminasas y una carga viral mayor a 20,000 unidades. En este caso, pues también se inicia tratamiento inmediatamente. Generalmente estas son las consideraciones más importantes al momento de iniciar el tratamiento antiviral en pacientes con infección por virus de la hepatitis B. En cuanto al tratamiento como tal, pues es un poco más complejo. Generalmente se caracteriza mucho o se individualiza mucho al paciente dependiendo de la condición, dependiendo del estado evolutivo que esté de la enfermedad, las comorbilidades o la situación fisiológica, por ejemplo, pacientes embarazadas, pacientes lactantes, etcétera, etcétera. No hay un esquema habitual para todos los pacientes, así es que generalmente esto va mucho a ser individualizado. Lo que yo considero que es muy importante que nosotros conozcamos, ya que además de que el tratamiento acá en Bolivia es un poco dificultoso porque no siempre es muy accesible,
Generalmente el Ministerio de Salud nos pide muchos requisitos para la iniciación del tratamiento antiviral. Es muy complejo. Mucho o la mayor parte de los pacientes diagnosticados con infección del virus de hepatitis B no logran acceder a un tratamiento antiviral oportuno. Por eso es que yo considero que donde más énfasis tenemos que hacer es en la prevención. Bien, paciente, bueno, de lejos, la mejor forma de prevención va a ser la vacunación previa a la exposición, ¿no? Esta es la manera más efectiva de prevenir la infección como tal por el virus de la hepatitis B. ¿Quiénes deberían idealmente vacunarse? Pues idealmente deberíamos vacunarnos todos, pero pues priorizar siempre en el personal de salud. Pacientes usuarios de drogas endovenosas es una población en riesgo, en la cual nosotros también tenemos que hacer mucho énfasis. Ahora, en esta categoría también entran los pacientes que pues por alguna condición médica utilizan frecuentemente tratamientos endovenosos, que también es una población de riesgo, ¿no? Pacientes portadores del VIH, que también son un factor muy, muy importante para esto. Y los portadores del virus de la hepatitis C. Me disculpo eh, por el error, es virus de la hepatitis C. En cuanto a la profilaxis posterior a la exposición. Bien, cuando nosotros hay que considerar en exposiciones percutáneas, ¿no? Cuando nosotros nos vemos en estas situaciones, cuando hay exposiciones percutáneas, exposición de mucosa a fluidos corporales de un paciente con antígeno de superficie, pues positivo. En ese caso, pues se considera la profilaxis. Igual de la misma manera, la profilaxis es con antivirales que no, repito, no siempre es muy accesible el mismo, pero idealmente debería tratarse de esa manera. Ahora, en cuanto a la transmisión madre-hijo, la transmisión por esta vía es muy importante, generalmente en países, como les había comentado, donde la prevalencia es muy, muy alta. Se considera que la inmunización activa y pasiva, pues vale decir, la utilización de vacuna y la inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B es la forma de prevenir esta infección en el producto o en el caso de ya haber nacido en el neonato, pues de la infección del virus de la hepatitis B, ¿no? Así es que es muy importante que nosotros cataloguemos a las madres durante la gestación si esta es portadora o no del virus de la hepatitis B. En cuanto a la exposición sexual, se va siempre a hacer mucho énfasis en la utilización de métodos de barrera, que es la forma más barata y segura de poder prevenir la infección por este mecanismo. Muy bien. Ya pasamos al otro tema, o bueno, al otro componente de nuestra exposición, que es la infección por virus de la hepatitis C, que también, recordando, es otro virus que también nos va a dejar muchas comorbilidades y muchas alteraciones a largo plazo como tal, y también es un factor muy importante de mortalidad en este grupo de pacientes. Bien, nuevamente en cuanto a la epidemiología, ¿no? Antes de la epidemiología, bueno, recalcar que el virus de la hepatitis C es un virus ARN que generalmente tiene las mismas características del virus de la hepatitis B, sin embargo, no tiene varias fases en la cronicidad, por ejemplo, en cuanto a la fase evolutiva de la infección, es decir, la infección crónica no tiene eh, muchas fases como el virus de la hepatitis B. Los antígenos que también pueda tener este virus no son comparables a los del virus de la hepatitis B, pero de la misma manera sigue siendo muy importante y lo que más resalta en esta infección es el riesgo o el factor de riesgo que pueda producirnos hacia una enfermedad neoplásica bien conocida que es el carcinoma hepatocelular. En cuanto a epidemiología, la OMS estimó que en 2015 100 millones de personas tenían evidencia serológica del virus de la hepatitis C, cantidades muy, muy importantes.
De estos, aproximadamente 71 millones de personas tenían infección crónica por el virus de la hepatitis C, que es una prevalencia aproximada del 1% de nuestra población global. La mayor prevalencia fue en la región del Mediterráneo Oriental, países, por ejemplo, de Turquía, países aledaños a esto, donde todavía se tiene una prevalencia muy alta que supera el 2%. La prevalencia en África y en Europa es moderada de 1 a 2% generalmente. En la parte de América y también del sudeste asiático se ha catalogado con una prevalencia baja, que generalmente es menor al 1%. Lo importante y pues lo llamativo también de esta enfermedad, así como de la infección por el virus de la hepatitis B, es los altos costos sanitarios que generan estas enfermedades. Por ejemplo, en el año 2011 en Estados Unidos se consideró que un paciente con esta infección anualmente pues generaba un gasto de alrededor de $65,000 solamente en atención y cuidados sanitarios. O sea, son cantidades muy altas y esto pues correlacionando con la cantidad de pacientes infectados es un golpe muy duro hacia el sistema sanitario como tal. Por ende, se hace mucho énfasis en la prevención y pues en el diagnóstico y tratamiento oportuno, que ya los vamos a ir comentando. Recalcar, por ejemplo, que en América se producen 67,000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C y 84,000 muertes anuales, pues también por esta infección como tal. Generalmente las complicaciones que llevan hacia la muerte, pues siguen siendo las más importantes, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, ¿no? Ahora, es importante mencionar que solamente el 22% de las personas con el virus el virus de la hepatitis C, ya en estadio o con una infección crónica, llega a diagnosticarse. Es decir, es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Y de este porcentaje de por sí ya bajo, solo el 18% va a recibir tratamiento. De la misma manera, al igual que la infección por el virus de la hepatitis B, pues son enfermedades en muchos casos subdiagnosticadas. En cuanto a la transmisión es muy similar al del virus de la hepatitis B. Generalmente la inoculación percutánea bajo los mismos mecanismos que el anterior virus, uso de drogas endovenosas, tatuajes, acupuntura, etcétera. La transmisión madre-hijo, si también se presenta en esta infección, pues generalmente es predominantemente en el momento de la presencia del feto en útero o en el momento del parto, ¿no? Donde mayor riesgo de exposición de las secreciones existe. La transmisión parenteral, es decir, por vía, a través de las transfusiones, continúa siendo un problema en general en países subdesarrollados donde todavía no se cuenta con programas en los que se hace un tamizaje adecuado de este virus como tal. En países de primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, se ha realizado una nueva forma de tamizaje de los hemoderivados respecto a la infección del virus de la hepatitis C, en el cual ya se mide la carga viral en estos hemoderivados, de alguna manera previniendo que puedan haber ese sesgo, ¿no? de infecciones generalmente en periodos ventana como tal, donde puede haber todavía el riesgo de adquirir la infección pues, a través de derivados. La transmisión sexual también está presente en esta infección. Sin embargo, se considera que es de baja probabilidad, ya que se ha relacionado y se ha podido identificar claramente que este mecanismo es parte de los mecanismos de transmisión como tal, pero sin embargo su incidencia es muy baja. Esto se debe principalmente a que la carga viral a nivel de estas secreciones, especialmente a nivel del semen, pues no suele ser tan alta y pues por eso el riesgo es un poco más bajo respecto a las otras transmisiones.
Pero sin embargo, en conductas de riesgo, por ejemplo, relaciones sexuales en las que involucra penetración anal, pues el riesgo pues se multiplica mucho porque se ve uno expuesto a la mucosa y las laceraciones y la exposición directa a sangre, ¿no? Como tal, que pueden multiplicar mucho el riesgo de transmisión. Las infecciones nosocomiales también son muy importantes en esta infección. Las que habíamos comentado, ¿no? Paciente, personal sanitario y paciente en lugares donde todavía no hay un sistema de salud adecuado, que todavía pues sigue siendo un mecanismo importante. En cuanto a la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis C, en esta catalogamos pues una infección aguda, en la que típicamente la mayor parte de los pacientes van a tener una clínica muy solapada, son anictéricos en la mayor parte, menos del 25% de los pacientes tienen clínica evidente, que generalmente esta se va a dar entre las 2 y 26 semanas tras el contacto como tal o el, el momento de transmisión de la enfermedad. Los anticuerpos aparecen a partir de la semana 12 y el ARN del virus de la hepatitis C es detectable. Es decir, generalmente en esta etapa aguda, cuando nosotros estamos considerando de que el paciente está cursando la infección aguda como tal, nosotros estamos obligados a realizar la cuantificación del ARN del virus de la hepatitis C. Y si esto correlaciona como tal con la clínica o con los hallazgos sugestivos, pues estamos considerando que el paciente está con infección aguda. Un diagnóstico de virus de hepatitis C agudo después de exposición se confirma mediante la prueba de ARN. Repito, es muy importante que nosotros hagamos la cuantificación para que nosotros cataloguemos como infección aguda. Bien, ya considerando la infección crónica por el virus de la hepatitis C, del 10 al 20%, pues, de los que desarrollan cronicidad, pues van a tener complicaciones durante los 2 a 4 años próximos. Es muy importante esto porque muchos de estos pacientes que van a desarrollar de por sí ya la cronicidad por esta infección, pues muchos se complican y generalmente estas complicaciones vienen en este tiempo próximo. Las complicaciones más importantes siguen siendo las de origen hepático. Entre estas están la cirrosis hepática de lejos, la complicación más importante, pero también hay otras complicaciones o manifestaciones propias de la infección por el virus de la hepatitis C que también pueden presentarse en este tiempo. Ya las vamos a ir detallando posteriormente. Generalmente estas están relacionadas con fenómenos inmunológicos o inflamatorios. El riesgo de desarrollar el carcinoma hepatocelular varía del 1 en personas, por ejemplo, que no tienen fibrosis, el 1%, al 13% de pacientes que han desarrollado ya la cirrosis. Es decir, pacientes que ya tienen cirrosis y tienen la enfermedad o la infección por el virus de la hepatitis C, tienen un riesgo alto de desarrollar el carcinoma hepatocelular. Es por eso que en muchos lugares ya en los pacientes diagnosticados se realizan tamizajes anuales con controles de alfa-fetoproteína, que es un marcador propio de este tipo de neoplasia, pues para tamizaje temprano del probable desarrollo de carcinoma hepatocelular. Muy, muy importante este dato. Otros factores como la coinfección, por ejemplo, con el virus de la hepatitis B, la diabetes mellitus, el consumo de alcohol, la edad avanzada y factores genéticos van a aumentar el riesgo de desarrollar el carcinoma hepatocelular independientemente el estado pues del hígado, ¿no? Es decir, el desarrollo de fibrosis o de cirrosis como tal. Estos factores ya se han catalogado claramente como independientes para desarrollar carcinoma hepatocelular a la cirrosis o a la fibrosis como tal. Bien, lo que ya comentaba previamente, ¿no? Las manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad. Generalmente esta enfermedad pues produce muchas manifestaciones más allá del hígado. Cabe recalcar que la calidad de vida de los pacientes con el virus de la hepatitis C
crónica es inferior a la media, ¿no? Es decir, inferior a la mayor parte de la población por las complicaciones, las manifestaciones que pueda tener esta enfermedad, tanto desde el punto de vista hepático como extrahepático. Los efectos relacionados con la inmunidad e inflamación ocurren hasta un 75%, es decir, generalmente este tipo de fenómenos, tanto inmunes como inflamatorios, que están presentes hasta un 75% de los casos, son los responsables del desarrollo de las manifestaciones extrahepáticas. Típicamente tenemos como complicaciones extrahepáticas las glomerulonefritis de distinta índole, ¿no? La vasculitis crioglobulinémica mixta, que es un fenómeno muy relacionado con la infección por el virus de la hepatitis B. El linfoma no Hodgkin, que también muy importante. Menos frecuente, menos común, la porfiria cutánea tarda, el líquen plano. También es muy importante la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves y también el síndrome de Sjögren, ¿no? Que estas complicaciones o manifestaciones extrahepáticas pues pueden producirse con relativa frecuencia en este tipo de pacientes. El diagnóstico. El estudio se inicia con una prueba de anticuerpos, es decir, nosotros ante la duda o ante la sospecha de un paciente con probable infección o datos sugerentes de infección por el virus de hepatitis C, nosotros tenemos que realizar una prueba, un anticuerpo antivirus de la hepatitis C. En caso de que el anticuerpo nos salga positivo, se debe realizar la cuantificación de ARN del virus de hepatitis C para nosotros catalogar la infección como tal, pues que esté propiamente relacionada con la infección del virus de hepatitis C. Bien, en cuanto al tratamiento, la misma pregunta que en el caso anterior. ¿Quiénes reciben tratamiento? El tratamiento para el virus de la hepatitis C, pues básicamente se ofrece a todos los pacientes, a todos, en absoluto, incluso en infecciones agudas, se ofrece el tratamiento antiviral. Hay muy pocas excepciones para recibir el tratamiento como tal. Generalmente están relacionadas ya con la complicación o la etapa muy avanzada de la enfermedad, por ejemplo, en el que la esperanza de vida sea menor a un año. Pues en este caso, básicamente no tendríamos mayor beneficio y el paciente no tendría ningún beneficio alguno tras iniciar la terapia antiviral. Pacientes candidatos, o bueno, en este caso, perdón, no candidatos a trasplantes o ya denominados intratables, es decir, cirrosis ya avanzada con complicaciones propias, ya cirrosis en estado de descompensación permanente. Estos pacientes no van a tener beneficio alguno con el inicio del tratamiento antiviral. Por eso es que en estos pacientes no se recomienda la iniciación del mismo. En la población restante, pues se debería iniciar sin ningún otro problema. Antes de la prevención, de la misma manera, los antivirales se seleccionan dependiendo mucho de las características de la población. Cabe recalcar que se debía también pues determinar o utilizar un antiviral mucho dependiendo de las variedades o de las mutaciones propias de cada región. Es decir, el mismo tratamiento no se puede utilizar acá o en China. Es decir, hay mutaciones de este virus que nos obligan a hacer cambios. En todo caso, pues las resistencias que pueden haber propias a cierto grupo de medicamentos, pues en ciertas regiones, que pueden ser muy distintas a otras. En cuanto a la prevención, de la misma manera, muy importante, porque es acá donde nosotros podemos hacer mucho para evitar los estadios finales, donde ya muy poco se puede hacer médicamente o incluso pues la accesibilidad a tratamiento que pueda tener un paciente, ¿no? Por eso hacemos énfasis nuevamente en la prevención. La vacunación previa a la exposición es la mejor manera de prevenir la infección, de lejos, y va a seguir siendo el principal mecanismo de prevención. Poblaciones que deberían recibir esto, la mayor parte o toda la población debería recibir la vacuna, priorizando mucho en personal de salud, usuarios de drogas endovenosas, que tal vez es el factor o es la población de riesgo como tal, pues en la cual deberíamos hacer mucho énfasis.
En cuanto a la profilaxis posterior a la exposición, igual, de la misma manera, hay que considerar en exposiciones percutáneas, ¿no? En las que, por ejemplo, hayamos tenido un accidente con algún paciente en el cual nosotros nos hemos visto expuestos, es decir, las mucosas o pues heridas expuestas a fluidos corporales de un paciente eh, de un paciente positivo para virus de la hepatitis C, ¿no? Y de la misma manera también la exposición sexual es otro factor muy importante que nosotros podemos prevenir mediante la recomendación de los métodos de barrera, ¿no? Es decir, del condón como tal, como mecanismo preventivo, no solamente para otras infecciones como el VIH, sino en estas enfermedades del virus de la hepatitis B y C, nos ayuda bastante. Así es que también debemos hacer mucho énfasis. Cabe recalcar un detalle a propósito de la profilaxis posterior a las exposiciones. Eh, Se ha determinado que en el virus de la hepatitis B y en el virus de la hepatitis C, donde o en los fluidos corporales donde se cree y se ha determinado y cuantificado la carga viral como tal, es en sangre y en semen. En otros líquidos corporales no se ha evidenciado carga viral o se ha evidenciado carga viral muy baja, que pues llega a ser no significativa. Pero sin embargo, si estos fluidos corporales pues que no presentan una carga viral, son expuestos a sangres propias del paciente, por ejemplo, saliva, pero que la saliva esté contaminada con sangre, vale decir, pues por alguna herida, etcétera, etcétera, pues la misma se considera contaminada. Y es por eso que también se han visto algunos casos bien documentados en el cual pacientes con virus de la hepatitis B o C han transmitido la infección a familiares que, por ejemplo, han utilizado el mismo cepillo dental, considerando de que el virus de la hepatitis B y C tienen mucho tiempo de sobrevida, pues por fuera, ¿no? Es decir, en las superficies, fuera de nuestro organismo. Así es que ese también es un dato muy importante que también nosotros deberíamos recomendar a aquellos familiares o personas que estén próximas a pacientes con infección por estos virus. Ya para concluir, pues me gustaría nuevamente recalcar que este es un problema de salud a nivel mundial. No es propio de nuestra región, no es propio de nuestro continente, de nuestro país, es a nivel mundial. Sin embargo, pues se ve más pues pronunciado en ciertas regiones, como lo habíamos comentado, pero pues hay que considerarlo como tal, como un problema de salud mundial. El logro de la eliminación requerirá un mayor diagnóstico con un acceso universal a atención, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué quiere decir toda esta frase? En realidad, que pues nosotros para eliminar la infección pues, por el virus de la hepatitis B, por el virus de la hepatitis C, pues nosotros tenemos que hacer un mayor diagnóstico. Evidentemente mejorar el acceso universal tanto a la atención para realizar el diagnóstico y un tratamiento oportuno. Si no mejoramos esto, pues probablemente no vamos a mejorar o no vamos a lograr la eliminación como tal de la infección. De los portadores y de la presencia del virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Bien, se necesita mejorar los programas ya relacionados, ¿no? Por ejemplo, hay muchos programas en muchas partes del mundo. Acá en Bolivia tenemos los programas contra el virus de la hepatitis B, pero que lamentablemente no son factibles o no son aplicables muchas veces o que tienen muchas limitaciones. Esto es muy importante porque si queremos mejorar, pues también tenemos que tener programas que sean viables, ¿no? Para que también puedan ser aplicables a nuestra población y también nos den resultados favorables. Y bien, por último, que también me parece muy importante, es fundamental identificar y despenalizar las poblaciones claves infectadas para romper el ciclo de infección. ¿A qué me refiero con esto? Identificar a las poblaciones pues, de riesgo, como por ejemplo los pacientes que tienen relaciones sexuales por vía
anal, en la cual pues estos van a tener constantemente la presencia del virus de la hepatitis B o C mediante este mecanismo, pues si nosotros no despenalizamos, es decir, no quitamos ese tabú de este tipo de situaciones, pues nunca vamos a poder llegar a este tipo de población y por ende, pues va a ser una población subdiagnosticada, nunca vamos a llegar al diagnóstico en este tipo de personas. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por vergüenza, etcétera, etcétera. No van a comentar cuál es el factor relacionado en su caso y probablemente no lleguen ni a un diagnóstico ni a un tratamiento oportuno. Muy bien. Muchas gracias por su atención.